Bueno, yo soy Fede Okagime. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño. Los invito a seguirme a mi Instagram, Viernes de lo Extraño, así me pueden escribir, me pueden sugerir temas, escribirme sus historias paranormales o extrañas. Acá nadie los va a juzgar, nadie se va a burlar, así que pueden venir y contarlo con confianza. Algunos se han animado a contarlos en vivo, otros me han escrito y otros me han mandado audios, así que de cualquier manera los invito a contarme. Bueno, ¿qué preparé para hoy? Hoy vamos a hablar unos casos que investigó el proyecto Blue Book. Yo voy a explicar qué es el proyecto Blue Book, obviamente. Son más de 12.000 casos. Obviamente no voy a contar los 12.000 casos, pero bueno, les hice una recopilación de casos bastante interesantes. Este caso, este tema se me ocurrió la semana pasada, el programa pasado, porque esto en YouTube y Spotify es atemporal, cuando hablamos de Roswell. Roswell fue uno de los casos que investigó Blue Book y donde concluyó que fue el famoso globo aerostático, globo meteorológico, que obviamente esa explicación no convenció a absolutamente nadie, porque ya se había filtrado que era un objeto anómalo por parte de las fuerzas estadounidenses, que después se tuvieron que salir a rectificar como conté el programa pasado. Así que dije, vamos a ver si hay más casos así donde o dieron una explicación totalmente absurda o directamente no dieron ninguna explicación y sí. Pero bueno, empecemos por el principio. Bueno, ¿qué es el proyecto Blue Book? Muchos o algunos seguro lo conocen, pero el proyecto Blue Book fue un programa oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dedicado a investigar informes sobre ovnis, básicamente. Esto es más que nada para ver si los ovnis o estos objetos anómalos representaban un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso, en realidad, el proyecto Blue Book es un predecesor del proyecto Zinc, que empezó en 1947, y el proyecto Grudge, que estuvo en 1949. El proyecto Blue Book inició en marzo de 1952 y terminó en 1970. Se recopilaron más de 12.618 casos, o sea, más de 12.000 casos científicos, expertos y demás los investigaron a fondo. La mayoría fueron explicados como fenómenos naturales o errores humanos, pero hubo 701 casos que quedaron sin explicación oficial. Y hay otros muchos casos en los que dieron una explicación totalmente absurda, que no se la creen ni ellos. Bueno, yo hice una recopilación de varios casos y arrancamos por el primero, que es el caso de Socorro, en México. Era el 24 de abril de 1964, cerca de las 5:45 de la tarde, en la pequeña localidad de Socorro, Nuevo México. El aire olía a desierto y el cielo estaba claro sin indicios de tormenta. El oficial de policía, Lonnie Zamora, de 31 años, realizaba una patrulla de rutina cuando escuchó un estruendo metálico, como un rugido acompañado de un silbido agudo. Curioso y preocupado, pensó que tal vez se trataba de una explosión en un depósito o un accidente de coche. A lo lejos vio un destello brillante que parecía provenir de las afueras del pueblo, hacia una zona de terreno árido y rocoso conocida como Arroyo Seco. Zamora condujo hasta una colina baja y al llegar a la cima vio algo que nunca olvidaría. Allí, a unos 150 metros de distancia, distinguió un objeto metálico, blanco, de forma ovoide, apoyado en el suelo con lo que parecían patas de aterrizaje. Cerca del artefacto observó dos figuras pequeñas, vestidas con trajes blancos, que parecían inspeccionar el aparato. Zamora al principio pensó que podían ser niños o tal vez pilotos de algún vehículo experimental, pero lo extraño era que tenían proporciones inusuales y parecían sorprendidos por su llegada. Cuando el policía se acercó, escuchó un fuerte estruendo y vio que una llama azul naranja salió de la parte inferior del objeto. El artefacto despegó rápidamente, elevándose de manera vertical, y se alejó a gran velocidad hasta perderse en el horizonte. No hubo explosión, no hubo restos visibles en el aire, solo un terreno ennegrecido aplastado y con marcas extrañas en el suelo. El caso llamó la atención de inmediato. En pocas horas la zona estaba acordonada, la policía local, la Fuerza Aérea y el proyecto Blue Book enviaron equipos para investigar. Encontraron 4 marcas en el suelo que parecían corresponder a las patas del aterrizaje, la vegetación quemada y rocas ennegrecidas, sin rastro de combustibles ni aceites convencionales, y el testimonio sólido y sin contradicciones de Lonnie Zamora, que además era un conocido por su honestidad. Zamora describió el objeto como blanco, sin ventanas visibles, con un símbolo rojo en el lateral, un diseño ovalado con una línea vertical y un arco encima. El caso de Socorro se convirtió en uno de los más polémicos dentro del proyecto Blue Book. El propio Dr. J. Allen Hynek, entonces consultor científico, admitió que se trataba de uno de los casos más sólidos que había estudiado. Después de semanas de análisis, entrevistas, recolecciones de pruebas, la conclusión oficial fue: el caso Socorro permanece clasificado como no identificado. No existe explicación convencional satisfactoria. Este es uno de los casos que no llegaron a explicar qué fue. Es uno de los
1700 y pico. Después tenemos el caso de la bahía de Chesapeake, o Chesapeake, mejor dicho. Era julio de 1952 y el verano bañaba la costa este de Estados Unidos con un calor sofocante. En la región de Chesapeake Bay, una extensa entrada de agua que bordeaba Maryland y Virginia, las noches eran tranquilas hasta que algo extraño empezó a suceder en los cielos. La noche del 14 de julio de 1952, la tripulación de un avión comercial que sobrevolaba la bahía reportó luces extrañas moviéndose a velocidades imposibles para cualquier aeronave conocida. Eran puntos luminosos que parecían maniobrar de forma inteligente, cambiando de dirección bruscamente y acelerando sin explicación. Eso lo hemos escuchado bastante acá. Los chicos nos han contado cositas así. En cuestión de días, múltiples avistamientos se dieron en la zona. Pilotos, pescadores y habitantes costeros describían lo mismo. Luces blancas y amarillas sobre la bahía, movimientos en zigzag, velocidades y cambios de altitud abruptos. Estos avistamientos coincidieron con lo que luego se conocería como la gran oleada de ovnis de 1952, especialmente intensa en el área de Washington y alrededores. El radar del Aeropuerto Nacional de Washington llegó a captar objetos sin identificación sobre el espacio aéreo restringido. La bahía Chesapeake, al estar cerca de estas zonas, fue un punto clave para donde tanto barcos como aeronaves militares comenzaron a reportar luces misteriosas. El proyecto Blue Book envió investigadores para entrevistar a testigos y recopilar datos de radar y de observación. Sin embargo, se encontraron con un patrón. Ningún piloto o radar podía confirmar de manera visual clara un objeto sólido. Todo lo reportado eran luces o ecos. La Fuerza Aérea consideró varias hipótesis: fenómenos meteorológicos, inversión térmica que podía causar falsas señales de radar, aviones experimentales o reflejos de luces en la atmósfera. La conclusión final de este caso fue: los avistamientos de Chesapeake Bay se explican por inversiones de temperatura que causaron retornos falsos en radar, combinados con observaciones visuales de estrellas y aviones comerciales. A pesar de la explicación oficial, muchos investigadores señalaron inconsistencias. Los testigos describían maniobras inteligentes, no solo luces estáticas. Varios pilotos experimentados afirmaron que las luces aceleraban y frenaban de forma muy abrupta, algo que no se explica con fenómenos ópticos. Ahí tenemos una explicación del proyecto Blue Book que es totalmente absurdo. Como ven, hay muchas explicaciones así que han cerrado el caso, dieron una explicación así nomás. Bueno, fue esto y lo cerraron porque realmente capaz que hubo presión del gobierno o algo para no seguir investigándolo. Así todo, tuvieron que dejar 711 casos sin explicar. Me pueden escribir en el chat casos que quieran que comente, temas, me pueden sugerir. Y si les pasó algo raro, lo pueden contar. No sé si quieren venir al Discord, si se animan. Si no, me lo escriben en el chat o si no, entran al Discord, lo escriben en el apartado del podcast o en el general, después los movemos, no sé. Si no encuentran el apartado podcast y se los leemos acá en directo. Así que si a alguien le pasó algo raro, lo puede contar. Bueno, el próximo caso que investigó el proyecto Blue Book fue el del incidente de Exeter en New Hampshire. Era la madrugada del 3 de septiembre de 1965. En la pequeña ciudad de Exeter, New Hampshire, el cielo estaba cubierto de estrellas y el aire fresco de finales de verano hacía que la localidad estuviera en calma. Pero el joven Norman Muscarello, de 18 años, regresaba a pie de una visita a Portsmouth. Caminaba por la carretera 150 a las afueras de Exeter cuando vio luces brillantes rojas que se movían erráticamente sobre un campo. Las luces parecían acercarse y alejarse, iluminando el entorno como si fueran reflectores. Norman sintió pánico. Las luces parecían bajar hacia él. Se arrojó a una zanja y luego corrió hasta llegar a la carretera, donde logró que un auto lo llevara a la comisaría. En la comisaría, el oficial Eugene Bertrand Jr. ya había escuchado reportes similares esa noche. Decidió acompañar a Norman de regreso al lugar. Al llegar al sitio, ambos observaron cómo las luces rojas reaparecían. El oficial describió que eran 5 luces intensas en formación semicircular, moviéndose de manera coordinada y silenciosa. Cuando se acercaban, el campo entero se iluminaba y los animales de la zona reaccionaban con inquietud. Bertrand, sorprendido, llamó refuerzos. El oficial David Hunt llegó minutos después y también observó el fenómeno. Según los testigos, las luces estaban alineadas en forma curva, parecían estar unidas a un objeto sólido, oscuro, aunque su entorno era difícil de distinguir contra el cielo. El objeto se movía de manera lenta y controlada, pero podía acelerar y cambiar de dirección abruptamente. En un momento, el objeto desapareció a gran velocidad. El proyecto Blue Book tomó el caso debido a que había policías como testigos principales, algo que le daba más credibilidad.
Tras entrevistas y análisis, consideró que la posible explicación era aviones militares de reabastecimiento que realizaban maniobras nocturnas en la zona. Las luces rojas correspondían a las luces de posicionamiento de la aeronave. La explicación no convenció a los testigos. Bertrand insistió: he visto aviones toda mi vida. Eso no eran aviones. Hynek, asesor de Blue Book, también expresó dudas. Señaló que la descripción de un objeto sólido con luces fijas y comportamientos inteligentes no coincidían con simples luces de aeronaves. El incidente de Exeter se mantiene hasta hoy como uno de los casos más sólidos y controvertidos en los archivos de Blue Book. Por eso siempre le daban como que se apresuraban a dar una explicación, como que querían apurarse para que, no sé, para que curiosos no investiguen. Querían dar una explicación ellos de lo que a veces, de lo que era, y terminaban dando una explicación totalmente ilógica. Más cuando tenés estos casos, yo me acuerdo que escuchando podcasts de acá de Argentina, más que nada pues nosotros tenemos nuestro propio proyecto Blue, que sería Sephora, que en realidad es una asociación civil que estudia estos fenómenos. Siempre dicen que cuando el testigo es un piloto, un militar, qué sé yo, o por ejemplo un buzo que ve algo en el océano, son personas que tienen la capacidad, la experiencia suficiente para decir esto es extraño. O sea, un piloto sabe diferenciar lo que es una estrella fugaz, una Venus, por ejemplo. Entonces sabe diferenciar lo que es extraño a lo que no. Por eso un testigo como estos es totalmente creíble. Es por eso que Blue Book se concentraba en estos casos. Fer dice: "Querían tapar todo". Y Jesús, me parece que llegó tarde al podcast, pregunta: "¿Me pueden explicar qué es un proyecto Blue Book?". Ok, básicamente es un proyecto que hizo el gobierno de Estados Unidos con la Fuerza Aérea de Estados Unidos para investigar objetos o situaciones anómalas en el cielo, para ver si eran un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, básicamente. Bueno, después tenemos el caso Bentwaters. Era la noche del 13 al 14 de agosto de 1956. Ustedes fíjense las fechas, o sea, hubo oleajes entre el 50, 45 a los 60, fue tremendo. Bueno, dije que era el 14 de agosto de 1956, en la base aérea de la Real Fuerza Aérea de Bentwaters en Suffolk, Inglaterra, aunque era una instalación británica, estaba bajo el control operativo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. En la madrugada, el radar de la base comenzó a registrar objetos no identificados sobrevolando la zona. Estos ecos se movían a velocidades que cambiaban abruptamente, algunas veces superando la velocidad de cualquier aeronave conocida en aquel momento. Simultáneamente, en la base cercana de RAF, a unos 80 kilómetros de distancia, también se detectaron ecos similares. La coordinación entre ambas bases confirmó que no se trataba de un fallo técnico. Había objetos reales en el espacio aéreo. La Fuerza Aérea ordenó el despegue de cazas de la USAF para interceptar los blancos. Los pilotos reportaron haber visto luces brillantes, blancas, que parecían mantenerse a distancia, maniobrando con inteligencia y evitando cualquier intento de intercepción. En un momento, uno de los pilotos informó que el objeto realizó una maniobra imposible. Pasó de estar a varios kilómetros a colarse justo detrás del caza en segundos, como si lo estuviera siguiendo. El piloto describe: sentí que me estaba observando. Luego desapareció de mi campo visual tan rápido como había aparecido. Los operadores de radar confirmaron lo que los pilotos veían. El objeto pasó de estar enfrente a colocarse detrás de la aeronave en un instante, algo que no podía explicarse con la tecnología de 1956. Tras varios intentos de acercamiento, los objetos desaparecieron repentinamente en las pantallas del radar. Este caso me hace acordar mucho a lo que se llamó la noche de los ovnis en Brasil. Hubo una serie de objetos, creo que más de 10, que iban como en formación, salieron como del norte de Uruguay y cruzaron todo Brasil de sur a norte. Muchos cazas salieron como a interceptarlos, y ellos describían a estos objetos como unas luces de colores, medias anaranjadas, ovaladas, pero que nunca podían alcanzarlos, como que cada vez que aceleraban, el objeto aceleraba cada vez más, hasta que los perdieron de vista, no pudieron identificarlos, no pudieron hacer nada. Bueno, esa noche la llamaron la noche de los ovnis en Brasil. Ya capaz que en algún programa más adelante les contaré más de ese caso. Este caso me hizo acordar a ese caso en Brasil. Bueno, el proyecto Blue Book investigó el caso y recopiló los reportes de radar, las comunicaciones entre las bases y los testimonios de los pilotos. La conclusión a la que llegaron fue: el incidente Bentwaters Lakenhead, que es la otra base, presenta observaciones visuales y de radar consistentes y corroboradas. No existe una explicación convencional definitiva. El caso permanece clasificado como no identificado. Acá tenemos un caso que no pudieron cerrar. Acuérdense que pueden escribirme sus propios casos. Bueno, después tenemos el caso de Albuquerque en 1957.
A eso de las 9 p.m., la torre de control de la base aérea de Kirtland comenzó a recibir llamadas de ciudadanos que reportaban un objeto brillante en el cielo, que cambiaba de color entre blanco, rojo y azul. El objeto parecía moverse a gran velocidad, deteniéndose en seco y luego acelerando de nuevo. Personal militar de la base salió a observar, entre ellos técnicos y pilotos en tierra describieron un objeto luminoso, esférico o ligeramente ovalado, cambios bruscos de dirección imposibles para aeronaves convencionales, velocidad variable, pasando de inmóvil a desplazarse en segundos a una distancia considerable. Vieron que se van dando como patrones, ¿no? En todos los casos, casi siempre describen casi el mismo objeto, los movimientos, y más que nada en bases militares. Es lo que investigaron. Como ya les digo, este proyecto se centraba en ver si eran un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, aunque investigaron casos en todo el mundo, ya van a ver. La situación se volvió más llamativa cuando civiles de la ciudad de Albuquerque y poblaciones cercanas reportaron el mismo fenómeno. Incluso conductores en la Ruta 66 afirmaron ver el objeto, describiendo cómo parecía seguir la carretera por momentos. La policía local recibió varios reportes esa noche, todos coincidiendo en la descripción de una luz brillante que cambiaba de color y movimiento. El proyecto Blue Book recopiló testimonio de militares y civiles, registro de la torre de control, condiciones meteorológicas despejadas sin fenómenos ópticos conocidos que pudieran explicar el evento. Tras semanas de análisis, la conclusión oficial fue: el objeto observado en Albuquerque pudo ser un reflejo de luces de aeronaves comerciales combinadas con condiciones atmosféricas. No hay evidencia física que confirme la presencia de un aparato desconocido. Sin embargo, esta explicación fue cuestionada. Pilotos experimentados de Kirtland afirmaron que lo que vieron no se comportaba como ningún avión conocido. Además, los cambios de color y velocidad permanecieron sin una explicación satisfactoria. El caso quedó archivado, pero para muchos investigadores de la época, Albuquerque de 1957 fue un ejemplo más de un fenómeno que Blue Book intentó cerrar sin pruebas contundentes. Yo no sé por qué se apuraban tanto, si realmente les interesaba la seguridad nacional, ¿por qué se apuraban en cerrar el caso tan rápido, tan bruscamente? Por lo menos no sé si eso lo hacían para el público, o sea, para la población, y ellos obviamente lo seguían investigando, o simplemente lo cerraban porque lo cerraban, no sé. Seguramente sí, seguramente era una tapadera, ¿no? ¿Qué piensan? Cuéntenme sus pensamientos. Raro. Es raro, porque si vos estás haciendo un proyecto bancado por el gobierno para explicar estos fenómenos, para ver si no son una amenaza, y me lo terminás en 3 semanas con una explicación totalmente absurda, donde expertos te están diciendo, no, flaco, esto no es así, o sea, yo sé lo que vi, y cerrás el caso igual, entonces ¿para qué sirve el proyecto? ¿Para una tapadera? Es raro. Eso mismo dice Weber, dice que es toda una tepadera el proyecto. Claro, pero o sea, hay muchos casos en los que no llegaron a ninguna conclusión. Eso es lo que me llama la atención. En vez de los 12.000 y pico de casos, cerrarlos y decir fue esto, fue esto, fue esto, hay otros casos que simplemente dijeron que es posible que sea algo anómalo. ¿Por qué en otros casos no lo hicieron? Esa es mi duda personal. Dice, cualquiera que pregunte sobre los ovnis los van a mandar a leer ese libro. Dice Fer, tapan y ellos sí saben del fenómeno, pero no quieren decir nada al público. Claro, seguramente es eso. Por ejemplo, cuando pasó lo de Roswell, fue eso. O sea, el ejército de Estados Unidos enseguida dijo que fue una OVNI. Al toque, dijo que fue una nave extraterrestre. Y al otro día tuvo que salir inmediatamente a retractarse. Bueno, también tenemos el caso de Guapelo de 1967. Aproximadamente a las 20 horas, varios vecinos notaron una luz brillante en el cielo. No era un avión, la luz se mantenía estática durante varios minutos. Luego se desplazaba lentamente para después acelerar y desaparecer, reapareciendo en otro punto del cielo. El sheriff del condado recibió varios llamados y envió patrullas a investigar. Uno de los oficiales, junto con un par de testigos civiles, observó un objeto luminoso en forma ovalada, con un resplandor rojizo en su parte inferior. Acaban notando patrones. Ya de esta forma ya la hemos visto con el mismo rojizo abajo. El objeto parecía estar a baja altitud, quizá de unos cientos de metros sobre el suelo, y realizaba movimientos laterales sin emitir sonido. Los testigos lo describieron como con forma ovalada o disco luminoso, con color luz principal blanca con destellos rojizos, lento al desplazarse lateralmente pero con aceleraciones repentinas y sin sonido, no emitía ningún sonido. El incidente fue reportado y documentado por el proyecto Blue Book. El equipo recopiló testimonios de policías y civiles, revisó condiciones meteorológicas y consultó vuelos registrados. La conclusión oficial que dieron fue: el objeto observado en Guapelo fue probablemente un planeta brillante, Venus o Júpiter, distorsionado por condiciones atmosféricas, con reportes complementados por aeronaves comerciales vistas a larga distancia. Rebuscadísimo. Esta explicación es rebuscadísima.
porque si te está describiendo un objeto que se está moviendo, no es un planeta. La explicación oficial fue recibida con escepticismo, obviamente, por algunos testigos, en especial los policías que afirmaron que el objeto no permanecía fijo como un planeta, sino que maniobraba y cambiaba de posición en segundos. El caso quedó archivado como identificado por el Blue Book, así que tapadera otra vez, porque la explicación que dieron es lamentable. Así que como saben, como ven, muchos casos los cerraban, pero no convencían. Así que de esos 12.000 y pico, que yo dije que 700 y pico no le encontraron explicación, yo creo que a más de la mitad no le encontraron una explicación lógica y le mandaron fruta para cerrar el caso. Porque creo que hubiera sido más escandaloso tener de 12.000, 6.000 casos sin explicación a un menos del 5%. Menos de, que será el 2% de los casos, uno. Bueno, después tenemos el caso de Belt, Montana. Era la noche del 1 de marzo de 1965 en Belt, Montana, un pequeño pueblo minero en las afueras de Green Falls. El invierno estaba en su punto más frío y el cielo nocturno despejado dejaba ver millones de estrellas. Pero a las 21 horas, un vecino de Belt llamó a la oficina del sheriff para reportar un objeto luminoso moviéndose erráticamente sobre las colinas al sur del pueblo. Minutos después, otros testigos hicieron lo mismo. El jefe de la policía decidió enviar una patrulla al área. Los oficiales en el lugar también observaron el fenómeno. Un objeto blanco brillante, a veces con destellos azulados, movimientos en zigzag y cambios bruscos de altitud, velocidad variable, pasando de estacionario a desplazarse rápidamente hacia el este. Debido a la cercanía con la base aérea de Malmstrom, donde había silos de misiles nucleares Minuteman, el avistamiento se volvió más delicado. Personal militar fue notificado y operadores de radar informaron ecos inusuales coincidiendo con la ubicación reportada. La forma eran como discos o esferas luminosas, similar a una luna llena desde la distancia. Era blanca e intensa con tonos azulados, la luz que reflejaba, y las maniobras que realizaba eran cambios bruscos de dirección y altitud imposibles para aeronaves convencionales. El proyecto Blue Book envió investigadores para entrevistar a los testigos. La conclusión oficial fue: el avistamiento de Belt, Montana, corresponde probablemente a un satélite o estrella brillante observada en condiciones de inversión térmica, interpretada erróneamente como objeto en movimiento. Otra vez tenemos una explicación totalmente ilógica. ¿Qué es? Acá voy a explicar qué es lo que es inversión térmica. La inversión térmica, ¿vieron cuando hay un eclipse? Esto se nota mucho en los eclipses. Ni bien se tapa el sol, como que se levanta una niebla. No sé si lo vieron en la tele, en algún programa que haya retransmitido lo que es un eclipse. Se levanta como una neblina. O también se puede ver en un atardecer, cuando ni bien el sol toca el horizonte. Bueno, se levanta como una humedad, como una neblina a veces. Eso se llama inversión térmica. Es cuando el aire frío se levanta. Entonces puede provocar como una humedad en el horizonte. Más o menos lo expliqué burdamente, pero es algo así. Esta explicación fue recibida con incredulidad por los policías y operadores de radar, quienes insistieron que lo que observaron no permanecía estático y que la correlación con los ecos de radar descartaba la hipótesis de un astro. El caso fue archivado como identificado y evento astronómico. Tremenda a veces las explicaciones quedaban totalmente ilógicas, como vengo diciendo. Después tenemos el caso de la familia de Winchester, en Virginia. Era la noche del 2 de octubre de 1967. En las afueras de Winchester, Virginia, el otoño ya había tenido los árboles de tono naranja y rojos, y la familia, matrimonio y sus dos hijos adolescentes, regresaba en su automóvil por una carretera secundaria poco iluminada. Aproximadamente a las 20:45, mientras circulaban, notaron una luz brillante en el cielo. Al principio creyeron que se trataba de un avión o un helicóptero, pero pronto se dieron cuenta de que la luz se acercaba directamente hacia su posición. El padre detuvo el vehículo en un claro junto al camino para observar mejor. Fue entonces cuando todos vieron un objeto sólido de forma discoidal que emitía un resplandor blanco-amarillo en su parte inferior. Era un disco metálico, estimado entre 9 y 12 metros de diámetro. La luz era un halo blanco amarillento que rodeaba la parte inferior. Emitía un zumbido bajo y constante. Se desplazaba lentamente sobre el automóvil, se detuvo por unos segundos y luego aceleró hacia el cielo nocturno, hasta desaparecer. Los 4 miembros quedaron impactados y asustados. Al llegar a su casa en Winchester, llamaron a la policía local para reportar lo sucedido. El oficial que tomó la denuncia recomendó contactar a la base aérea de Andrews, ya que la descripción coincidía con reportes previos de la zona. El caso fue remitido al proyecto Blue Book. Investigadores entrevistaron a cada miembro de la familia por separado, encontrando consistencia en sus relatos. También verificaron la actividad aérea en la zona y las condiciones meteorológicas. Y la conclusión fue: el avistamiento de la familia en Winchester probablemente corresponde a un helicóptero militar no identificado por los testigos, visto en condiciones de baja visibilidad y confundido con un objeto no convencional.
La explicación no convenció a la familia. Todos insistieron en que el objeto era completamente silencioso, salvo por un zumbido constante, no el típico sonido de hélices. La aceleración vertical fue instantánea, algo que un helicóptero no podría hacer, y el caso quedó archivado como identificado helicóptero. Bueno, respondiendo a tu pregunta que hiciste, dicen, nos toman por tontos, tremendo cada caso, ¿quién se cree eso? Exactamente, exactamente. Es la explicación que daban en estos años, pero es extraño que daban explicaciones totalmente ilógicas y en esos casos que no pudieron cerrar no dieron ninguna explicación. Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué en unos sí y en otros no? Como el caso que viene a continuación, que no pudieron dar una explicación. Yo ahora les voy a comentar 3 casos que se dieron en Argentina. O sea, el proyecto Blue Book investigó casos en todo el mundo y en Argentina investigó varios. Yo recopilé 3 y uno me llamó la atención porque fue acá en Bahía. ¿Casualidad? Así es Bahía. La verdad que desde que empecé el podcast de Bahía investigué bastante y descubrí mucho. O sea, Bahía es un hotspot que se le decía. De hecho, creo que en un momento en los años 60 le pusieron la capital de los ovnis. Es más, creo que ya se los he comentado. Así que heavy, mi ciudad. Pero bueno, ahí les cuento el caso que ocurrió acá en Bahía, que lo investigó el proyecto Blue, que fue la oleada sobre Bahía Blanca en mayo de 1962. Una intensa ola de avistamientos de objetos voladores no identificados sacudió varias provincias argentinas, pero especialmente Bahía Blanca y sus alrededores. El 11 y 18 de mayo, bases militares como Espora y Puerto Belgrano recibieron múltiples reportes de luces inusuales. Acuérdense, la base militar Espora, ¿se acuerdan que el año pasado se hizo famoso? No, el año pasado o el anterior. Se hizo famoso por una pequeña batalla contra unos objetos o unos supuestos objetos. Todavía están investigaciones, así que seguramente más adelante les cuente más detalles de ese caso. El 12 de mayo, 3 camioneros que circulaban por la Ruta Nacional 35 detectaron un objeto parecido a un vagón iluminado a apenas 100 metros del suelo. Al acercarse, ascendió a unos 4 metros, emitió una lengua de fuego roja desde su parte inferior y luego se separó en 2 secciones que volaron en direcciones distintas. Entre el 21 y el 23 de mayo, guardiamarinas y personal naval informaron del paso de discos sobre la base naval, mientras que el fotógrafo Miguel Tomé captó 2 imágenes del fenómeno, publicadas en la prensa local. Si las encuentro estas fotos, las publico en el Instagram, que aprovecho a decir, síganme en el Instagram, Viernes de lo Extraño, me pueden escribir, también hay reels que Belu edita, que están muy buenos, así que vayan a seguirme al Instagram. Yo no quiero meter púa, pero es un montón, no veo que publicas imágenes, Es verdad, publiqué la vez pasada, bueno, pero sí, ahora me acuerdo, publico estas 2 fotos que yo sé cuáles son. Miguel Tomé es un fotógrafo bahiense que se dedicaba a sacar fotos así a eventos anómalos. Weber destaca bien conocida la batalla de Los Ángeles. Claro, bueno, algo así, bueno, sucedió a 1000 metros de mi casa, así como lo escuchan, y no estoy exagerando. De hecho, yo cuando en el verano me gusta salir a caminar y por ahí me llevo los auriculares y voy charlando con Belu, con el que anda en Discord, y voy costeando, es la base militar Espora, y vos, o sea, uno se ve la base militar y no puede creer que en ese lugar haya pasado uno de los misterios más grandes hasta ahora con respecto a este tema de los últimos tiempos. Así que es heavy. Bueno, ¿qué conclusión llegó el proyecto Blue Book sobre este caso o estos casos? A ninguno. Prácticamente analizaron fotografía, testimonios y documentación naval interceptada por la CIA. Blue Book clasificó estos incidentes como sin explicación clara, pero anunciaron que no evidenciaron amenaza a la seguridad nacional ni tecnología ajena al conocimiento vigente. O sea, no saben qué es, pero tampoco era muy importante. O sea, no era una amenaza. Bueno, otro caso que el proyecto Blue Book investigó fue el caso de Polanco en Bariloche. Yo a este caso ya se los comenté muchas veces, así que no se los voy a volver a comentar. Búsquenlo en programas anteriores. Es el caso famoso del avión comercial y del piloto Jorge Polanco, que fue en el año 95. Y la conclusión, creo que no se las dije, la de Blue Book dijo que tras la evaluación se consideró que un avistamiento sin explicación racional en el archivo. No se encontró ninguna tecnología avanzada responsable ni indicios de amenaza, pero lo dejaron como no identificado. Como saben, acá en Argentina, la Fuerza Aérea Argentina explicó que había sido un reflector de un boliche, bueno, nada que ver, malísima la explicación que dieron, que de hecho hace unos meses o el año pasado, no me acuerdo, investigadores, miren lo que hicieron, averiguaron qué reflector había sido el que estaba instalado ahí, dónde estaba puesto, trataron de conseguir exactamente el mismo, del mismo tamaño, la misma marca, lo consiguieron, lo instalaron exactamente donde estaba, donde supuestamente estaba en esa noche, lo apuntaron y justo para donde venía el avión había un edificio gigante al lado del boliche donde era imposible, o sea, la luz se tapaba. Bueno, también concluyeron que el avión cuando vio el objeto
que era un objeto obviamente sólido, básicamente una nave lo que vieron. Pero bueno, suponete que fue la luz. También es imposible porque ese reflector solamente llega, creo que lo máximo a 10 kilómetros. Y la aeronave, cuando lo vio, estaba a más de 60, así que imposible. Acá pregunta Fede cuánto duró todo el proyecto desde que empezó hasta que terminó. Inició en 1952 y terminó en el año 1970, así que 18 años. Bueno, y el último caso que investigó el proyecto Blue Book acá en Argentina, investigó varios, pero bueno, que yo les traje hoy, es uno que pasó en Jujuy. Según documentos desclasificados recogidos por investigadores argentinos, el 6 de diciembre de 1957, desde el destacamento de montaña en Huacalera, Jujuy, un cuerpo luminoso cónico fue visto desplazarse del norte al sur, describiendo un giro antes de desaparecer detrás de una montaña hacia el Tilcara. El fenómeno permaneció visible alrededor de 5 minutos, con luminosidad similar a una estrella de primera magnitud. El reporte fue consignado por el personal del ejército argentino. La conclusión del Blue Book, aunque referido de forma indirecta, imágenes similares recopiladas por Blue Book en otros países fueron evaluadas y clasificadas como explicables mediante fenómenos atmosféricos o astronómicos. En este tipo de casos sin pruebas concluyentes se archivaron como no identificados, pero sin considerar amenaza ni evidencia de tecnología desconocida. Así que en estos 3 casos, el proyecto no pudo explicar qué fue, pero lo descartó como una amenaza. Te preguntan si viste la serie de Blue Book. No, tampoco sabía que existía la serie de Blue, así que lo vi cuando empecé a investigarlo esto. De hecho, creo que hay una película. En realidad hay una serie no sé si está en History. Creo que está en History, es una serie de documentales. Pero serie como serie no sabía que había. Bueno, y me puse a investigar. Hoy en día, ¿tenemos un proyecto Blue Book en funcionamiento? Bueno, en Argentina, como saben, está Sephora, pero es un movimiento civil, es una organización civil que si bien a veces investiga a la par que el gobierno argentino, porque les pide datos, bueno, demás, es una asociación civil. Pero bueno, dije, en Estados Unidos, ¿qué funciona ahora como el proyecto Blue Book? Y lo más parecido sería el AARO, que es el All Domain Anomaly Resolution Office. Eso es el AARO, que es lo más parecido al Blue Book en el día de hoy, que forma parte de la NASA. Bueno. Y esto está desde julio de 2022, que sustituye al que existía antes, que era UAPTF. Así que sí, hoy hay varios proyectos como, entre comillas, Blue Book en funcionamiento, pero son igual de absurdos a veces las explicaciones que dan, obviamente. Pero bueno, por ahí en programas más adelante voy a comentarles casos de estos proyectos similares al Blue Book. A ver, o sea, proyectos más modernos, digamos, casos más modernos que hayan investigado. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy y no me olvide de la noticia de la semana. Pregunta Fede, ¿los rusos tienen su propio Blue Book? Y deben tener, sí. Pasa que Rusia, como saben, es un país muy hermético. Es muy hermético, entonces no. Igual que China. China tampoco debe tener, pero tampoco se sabe cómo se llama ni nada. Son países muy cerrados. Pero yo calculo que cada país, cada gobierno tiene su proyecto Blue Book, porque estos casos pasan en todo el mundo. Así que bueno, vamos con la noticia de la semana. Aparentemente, gente, nos están por invadir. Yo sé que suena alarmista, pero realmente hay científicos que piensan que una nave con una civilización adentro, o sea, viene una civilización, se está dirigiendo a la Tierra. Bueno, ¿a qué voy con esto? El 1 de julio de 2025, igual esto se hizo noticia esta semana, fue detectado por el telescopio Atlas en Chile un nuevo objeto interestelar. ¿Qué es un objeto interestelar? Es un objeto que no tiene una órbita definida en el sistema solar. Viene de otro lado, viene como en línea recta. Entonces lo que hace es, estos objetos van en línea recta hasta que se encuentran un objeto masivo que hace que su gravedad cambie o modifique su trayectoria, entonces se dirige a otro lado en línea recta. Son objetos que van paseando de galaxia en galaxia, libres por el universo, no están atados a nada. Eso es un objeto interestelar. Bueno, lo bautizaron como 31 Atlas o 2025 N1 Atlas. Se trata del tercer objeto interestelar confirmado que ha cruzado nuestro sistema solar después de Oumuamua en 2017 y 21 Borisov de 2019. ¿Ustedes se acuerdan todo el quilombo que hubo con Oumuamua, que decían que era una sonda extraterrestre, que venía con 2 naves más, que supuestamente nos estaban investigando? Bueno, al final eso no sé en qué quedó. Pero hasta el día de hoy dicen que eso fue una sonda, de verdad, que eso muchos científicos y científicos de renombre, dicen que fue una sonda extraterrestre lo que pasó en 2017. Aparte la forma era rara, bueno. El objeto viajaba a una velocidad estimada de 61 kilómetros por segundo y su trayectoria es altamente hiperbólica, lo que indica que proviene del exterior y solo pasará por nuestro sistema solar sin quedar atrapado gravitacionalmente.
como les digo, va a pasar cerca del Sol y cambia como que cambia la órbita, o la órbita, o la dirección, como que dobla. Se ha observado con una coma débil y con una cola corta, lo que le hace que la mayoría de los astrónomos lo clasifiquen como un cometa interestelar. Obviamente no representa una amenaza para la Tierra y su punto de mayor aproximación será alrededor de 1.8 unidades astronómicas. Cada unidad astronómica es, si mal no lo recuerdo, es la distancia de entre la Tierra y la Luna. Bueno, si alguien en el chat sabe, me puede corregir. Son aproximadamente 270 millones de kilómetros. Bueno, mientras Fede reaparece, dice Weber, son 150 millones de kilómetros la distancia de la Tierra al Sol. ¿Fede lo matamos? ¿Fede? Lo ¿Fede? perdió. Se murió, ¿no? Despausa. Ah, ¿cómo lo despausa, Fede? Fede. Che, se remurió en serio. Bueno, básicamente el objeto este que se está aproximando a la Tierra, hay unos científicos que tiraron la teoría de que podría ser o una sonda extraterrestre por la cantidad de casualidades que se van a dar en su paso por el sistema solar, porque va a pasar cerca de Venus, Marte y Júpiter alineados en el perihelio, o sea, en el punto más cercano al Sol, va a pasar, o sea, el objeto va a estar invisible para la Tierra, entonces como que pasa como desapercibido, querer pasar desapercibido. Entonces estos científicos, si bien dijeron que seguramente es un objeto natural, una roca que simplemente está pasando, hay una posibilidad, hay una probabilidad de que sea algo tecnológico alienígena. Esa es la noticia que les traigo, así que vamos a estar atentos. El 30 de octubre va a ser el superhelio, o sea, va a ser el punto más cercano al Sol y ya después se va, como todo objeto interestelar, se va en línea recta para otro lado. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, con una interrupción en el medio. Bueno, nada, síganme en el Instagram, sigan a Quimeralas también. Nos pueden escribir por si tienen su caso extraño, me pueden contactar, como quieran lo pueden contar. Me lo pueden escribir, me pueden mandar un audio, o si se animan y es muy larga la historia o lo quieren contar con sus palabras, me pueden venir acá los viernes, se meten a Discord y nos cuentan. No, acá no vamos a juzgar a nadie, así que los animo. Si me quieren sugerir temas, me van a ayudar un montón. Y cualquier comentario, si me quieren corregir algún dato que di mal, también lo pueden hacer. Seguro di un montón de datos mal, pero estoy abierto a que me corrijan todo el tiempo. Así que nada, espero que les haya gustado el tema de hoy y nos vemos la próxima. Dale, güito. Adiós.